Bienvenidos a Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Qué cosa. Vamos a ver. Dice así. Capítulo 1. Fundamentos del pensamiento hebreo para las finanzas. Vamos a ver. En estos días a la gente del estudio teológico bíblico les expliqué más o menos lo que significan las culturas judías, o sea, todas las culturas, más bien las diferentes facetas que ha vivido el pueblo de Dios. Cuando hablo de hebreos, ¿estoy hablando de judíos? No. Espiritualmente, no. Hebreos es la primera etapa del pueblo, que es desde Abraham, ¿sí?, hasta el Sinaí. Ya del Sinaí en adelante se llamaron la nación de Israel. Sí, correcto. Entonces, estas finanzas o este pensamiento que todavía de alguna forma algunas de las vertientes hebreas actuales, que serían nuestros hermanos los judíos, porque más bien voy a decir nuestros hermanos los judíos creyentes, porque hay judíos que no son creyentes. Nacieron en el pueblo judío, pero no creen en el Padre. Son ateos, o algunos, o yo no practicantes. ¿Sí me explico? Entonces, el punto es que algunas de las vertientes de los judíos todavía viven el pensamiento hebreo en alguna forma por la cultura que ha trascendido. ¿Por qué ha trascendido la cultura? ¿Porque les interesa a Dios? Pudiera ser que sí, pero principalmente porque se dieron cuenta que esos principios dan resultados. Vamos a ver. Dice, vamos a ver, partimos de una promesa irrefutable, la cual no podemos olvidar, ni mucho menos ignorar. ¿Quién? Nosotros que conocemos al Dios eterno, aquel que cree que el Dios de la vida es real. Dice aquí, sino acuérdate de Yuhei Bajei, de Yahweh, de Jehová, que es una expresión. Tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto. ¿Sí o no? Que juró a tus padres como en este día. O sea, el pacto sigue vigente hoy. Ahí no dice, el pacto va a ser hasta que entren a Jerusalén. El pacto no va a ser hasta que nazca Jesús. El pacto va a ser hasta que le dé gripe a Juan. No, no. El pacto es eterno. Él da el poder para hacer las riquezas. Es diferente el poder para hacer las riquezas de parte de Dios que el hombre que se ponga a hacer riquezas. Son dos cosas diferentes y dos riquezas diferentes. La fuente, el origen, la inspiración de la riqueza es diferente. Creatividad del hombre o inspiración de Dios. Eso es diferente. Por eso hay una alta responsabilidad cuando uno maneja un proyecto que es inspiración de Dios. Porque pudiera ser que pierda el norte. Entonces es diferente un proyecto mano del hombre a un proyecto que es inspiración de Dios. Porque si es proyecto mano del hombre, es un proyecto de sostenimiento, de supervivencia. El asunto es que una cosa es las finanzas para supervivencia, otra cosa es las finanzas para ayudar. Porque la finanza de Dios no es para supervivencia, ni para holgazanería, ni para jactancia, ni para orgullo, arrogancia, altivez y todo ese montón de avaricia y cuando no. Las finanzas de Dios son para ayudar. Quiere decir, entre más ayudas, más ganas. En la palabra lo relaciona mucho con vanidad esto, A la supervivencia, vanidad. Pregunto, ¿en qué diferencia un hombre que tiene una empresa de $200,000, un negocio de $200,000, a un hombre que tiene una empresa de $100 millones? ¿Cuál es la diferencia? Como hombre. ¿Podrá comer más uno que el otro? ¿Algunos se podrán poner más pares de zapatos que el otro?
¿O cada uno se pone un par de zapatos cuando va caminando? ¿Qué diferencia hay? O el que tiene la empresa de 100 millones se pone 5 pantalones cuando va a salir. ¿Cuántos pantalones se pone? Un par. ¿Cuántos zapatos usa? Un par. ¿Cuántas veces va al baño? Las veces que va. Cuando va al baño, ¿qué posiciona? ¿Oro? No. No hay ninguna diferencia. La diferencia está en su ego y en su vanidad. Porque si no es para ayudar, es vanidad. Y le va a ser cobrado como deuda. Te di la riqueza, ¿para qué? Te permití enriquecerte con los talentos que te di. Ok, ¿qué los hiciste? No es para ustedes tiempo, dice la palabra de Dios en el libro de Ageo capítulo 1. No es para ustedes tiempo de vivir en sus casas artesonadas. Y esta casa está vacía, dice. Wow. ¿Por qué lo relacionaste con que es una deuda? Me llamó mucho la atención. O sea, lo usaste para tu ego y tu vanidad y dijiste es una deuda porque no era para ti. ¿Quién le dio la vida? ¿Quién le dio los talentos? Entonces te lo quedaste cuando era para otro. Así. Sí, porque tú lo hiciste y tú lo forjaste en tu propio camino y tu propio todo. Sí, ya me debes la vida. Wow. Está profundo. Es que es profundo porque es el objetivo de la salvación con Jesús. Porque qué vanidoso el hombre que cree que tiene poder sobre su vida. Porque la vanidad tiene que ver con ignorancia y confusión. Engaño. Está tan engañado, pero tan engañado que cree que tiene poder sobre su vida. Por eso dijo en la palabra de Dios, dice, ¿qué dice en la palabra de Dios? Dice, es que mañana voy a construir un galerón más grande porque ya donde estoy no me cabe el dinero. Ocupo construir un galerón más grande. Dice la palabra, necio. ¿No sabes que mañana no vas a estar? Esta noche aquí vas a quedar. ¿Y quién va a disfrutar lo que acumulaste? Tome. Está bien, amados, dice aquí. Entonces, vamos, seguimos. Está profundo, ¿cierto o no? Está bonito, ¿ah? Eso, vamos a disfrutarlo. Actualmente, los judíos practicantes, obedientes de la Torah, lo aclaré, descendientes hebreos que se han apegado a sus principios y creencias, sin importar su nacionalidad, son ejemplo claro de éxito financiero. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Todo lo que tocan prospera. Pongan el buscador de Google, todo lo que toca prospera, Biblia, a ver qué va a salir. Todo lo que toques prosperará, Deuteronomio. Verá, búsquelo. Yo este libro no lo escribí porque me cayeron mal los frijoles, no, lo que está ahí, si usted lo busca en la palabra, lo va a encontrar. ¿Sí me explico? Todo lo que tocan prospera y se basan en códigos. Oiga, estoy hablando no del espíritu ni nada, sino códigos, ¿sí? Códigos muy puntuales, escondidos en la palabra de Dios, pero que van más allá de tan solo la palabra, de una interpretación o un buen entendimiento. Realmente estamos hablando de que cumplen con los códigos y principios del Eterno, de los cuales se fundamenta y rige la cultura hebrea. O sea, para nosotros son códigos, para ellos es una cultura. ¿Qué es una cultura? Que el padre se siente primero y le sirvan primero. Nadie se sienta a comer hasta que el padre de la casa no se sienta. Y el primero que se le sirve es a él, le guste, a quien le guste, porque eso se llama honra. ¿Y por qué? Porque el judío cree y el hebreo cree que si el hijo y la casa no aprenden a honrar al padre de la casa, mucho menos van a honrar al Padre eterno que no ven. Eso se trata de autoridad. No es que uno quiera ser un machista rebelde majadero. No. Es un asunto de honra y autoridad. Que lamentablemente el ser humano lo tomó mal y lo mal usó. Sí, es verdad. Pero el hombre en la casa, el sacerdote, debe ser atendido y servido primero en el asunto de la mesa, porque es una honra.
y se enseña a las nuevas generaciones a honrar que la autoridad es un asunto de autoridad. Es un mensaje espiritual, es un mensaje de comportamiento. Pero si la doña agarra y trapea el piso con el tipo, pues imagínese la autoridad dónde va a parar. Los hijos después van a hacer y hacer lo que le da la gana. Por eso es que se han perdido los principios y la autoridad y el gobierno. Lamentablemente por dos cosas: por la deshonra en el hogar y por el machismo del hombre que utilizó eso para aprovecharse de la mujer. Pero eso sucedió porque no había principios. Es que una cosa, es que conocer un principio y vivirlo sin saber por qué es el principio, pues distorsiona el uso del principio. Como no conocían la cultura, pero conocían el principio, pues se abusaron del principio y se convirtió en machismo, pero los de la cultura saben para qué es. Porque el estar en la cabeza no significa yo soy el que gobierna, el que manda, No, estar en la cabeza significa yo soy el responsable de todos estos. Y es mi responsabilidad el camino que van a tomar. Y esperan de mí protección, seguridad y cobertura, alimento, sustento y dirección. Por eso me honran, porque reconocen mi responsabilidad. Para ellos es muy poco honrarme con todo lo que yo tengo que hacer para ellos. Es lo mínimo que pueden hacer por mí en reconocimiento a mi autoridad y a mi gobierno. No desde la perspectiva, que mire qué diferente verlo desde la perspectiva del orgullo, la altivez y el ego, a verlo desde una perspectiva de amor y reconocimiento y honra a la familia. Es bien diferente la perspectiva de las mismas palabras. Entonces, un hombre no se sienta en una mesa para ser el macho man. No, se sienta en una mesa de un hogar para hacer sentir a la familia protegida y cobijada. Y la familia lo honra por amor y reconocimiento. Diferente que en el mundo es por temor y por obligación, por ordenanza. Cuando un hijo se acostumbra a honrar en la casa, honra afuera. Si reconoce autoridad en la casa, la va a reconocer afuera. Y si reconoce autoridad en la casa, le va a ser fácil reconocer la autoridad del padre. Qué difícil cuando un hombre no aprende a vivir bajo autoridad, le va a ser difícil reconocer la autoridad de Dios en el hombre de Dios y la autoridad del padre como tal. Va a ser muy difícil. Porque no tiene esa enseñanza, porque no se trata de principios sino de cultura. Entonces la gente viene a vivir los principios en la cultura y los principios en la cultura se convierte en religión. Entonces los judíos que viven en una religión y al padre lo tiraron a la basura. ¿Por qué? Porque perdieron la cultura, están contaminados con los pueblos de las naciones hace siglos. Sí, se quedaron pegados en la cultura y se les olvidó el creador de la cultura y de los principios. Así es. Por eso Romanos y Hebreos encierra dos cartas muy poderosas en referencia a las dos culturas, la de los judíos como tal en la religión y la cultura del espíritu que se vino a establecer en los gentiles. Son dos cartas que usted, si las analiza a profundidad, le abren la dimensión del espíritu en entender la importancia de la cultura, la cual traduce una vivencia humana que determina una honra al Dios que les gobierna. Porque cultura viene de culto. Culto viene de hábitos que hago para honrar a una deidad determinada, y es una costumbre que se convierte en una cultura. Luego ya se llamó cultura a las naciones, la cultura mexicana, la cultura colombiana, la cultura... No, sí, claro, de acuerdo. Pero realmente cultura viene de culto. De una honra a una deidad, de obediencia a una deidad. Entonces, cuando yo hablo de cultura desde la perspectiva espiritual, estoy hablando del comportamiento de las tinieblas
y el comportamiento de la luz. Por eso dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso traduce, mas busca primeramente la cultura de la nación del Eterno y su justicia. Porque reino tiene que ver con cultura, tiene que ver con leyes, con normas, con principios, con estatutos, con códigos. Hasta el próximo episodio. Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Cada martes, por todas las plataformas digitales y por nuestro canal de YouTube.